desde el 1 hasta el 3, todos unánimes, y dice así la bendita palabra de Jehová nuestro Dios. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Pueden tomar su asiento. Muy bien. Bien claro lo establece ahí, ve que era el tercer mes, no era el segundo año, no era el tercer año, era el tercer mes de la salida de Egipto, que el pueblo de Israel había llegado a este lugar, y al tercer mes Dios le hace el llamado a Moisés, y le empieza a dar leyes y mandamientos, desde el capítulo 19, todo hasta el capítulo 23, todo el capítulo 23, y yo me voy a parar en el capítulo 23, versículos 14 al 17, y es donde dice, o sea, todos estos se los dio en el mismo día, cuando subió para darle los mandamientos, y es donde dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Muy bien, son las 3 fiestas, ¿verdad?, que el Señor dejó. Obviamente ya sabemos que hay otras también, conmemoración que dejó, y para el Yom Kippur, para orar por los judíos. Nosotros, gracias a nuestro Dios, ya hemos aceptado el pago, ¿verdad?, que se dio por nosotros, la redención que se llevó a cabo a través de nuestro Señor Jesucristo, y la palabra de nuestro Señor nos dice, ¿verdad?, que oremos por la paz de Jerusalén. Podemos orar todos los días, obviamente, todos los días hay que orar, y hay que pedirle a Dios todos los días por ellos, pero nuestro Dios dejó su palabra para que nosotros también hagamos como está escrito. Pablo, acá en el primero de los Corintios, capítulo 9, Pablo dice así, versículo 21, dice: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, y tiene paréntesis, no estando yo sin la ley de Dios. O sea, al estar bajo la ley de Cristo, obviamente guardamos la ley de Dios, guardamos lo que está establecido por nuestro Dios. Pablo no quitó las fiestas. Podemos decir, es que Pablo era judío. Pues Pablo entendió claramente lo que era el plan de salvación a través de Jesucristo, tanto así que refutaba con aquellos judíos que aún no alcanzaban a entender todo, que ya no era necesario hacer la circuncisión, que no era necesario hacer los votos, pero por cuestión de mantener la paz, como dice la palabra de nuestro Señor, seguir la paz con todos. Él hizo un voto, no porque lo necesitara, él sabía que no lo necesitaba, pero también sabía que no le iba a afectar. Entonces él hizo un voto, se rapó y todo eso, pero después vemos lo que le pasó. Como quiera no consiguió lo que él quería. Fue lo apreciaron, lo agarró la policía de aquel tiempo, pues los que mandaron para que lo prendieran. Y vemos que Pablo dice: yo no estoy sin la ley de Dios. Estoy bajo la ley de Cristo, y al estar bajo la ley de Cristo, yo me sujeto a la ley de Dios. No mato, no hurto, no blasfemo, no uso el nombre de Dios en vano, no le estoy robando lindero a nadie, no estoy mirando la desnudez de mi prójimo, de mi hermana, de mi hermano, ni la de mi padre, ni la de mi madre. No estoy haciendo nada de eso, yo guardo la ley de Dios. Y Pablo dice: celebremos la fiesta. Celebremos. Se me oye como que está haciendo una invitación. Y la escribió a los gentiles, a la iglesia de los gentiles allá en Corintios, y les dice: celebremos pues la fiesta. Les está haciendo la invitación. Entonces Pablo no estaba sin la ley de Dios, la tiene en paréntesis, sino bajo la ley de Cristo. No significa que estaba sin la ley de Dios. Vamos a ver aquí en Romanos, capítulo 9, versículo 25, desde el 22, dice: ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder,
soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparado para destrucción. Y para hacer notorio la riqueza de su gloria, los mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y fíjense cómo dice el versículo 25, póngale atención al versículo 25, dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada llamaré, ¿cómo le llamará? Amada. Es lo que dice. Y el versículo 26 dice, en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Aquí en la versión, leo en esta versión, para que me entiendan y no piensen que nada más soy yo, en esta versión dice así, con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas, a los que no eran mi pueblo, obviamente nosotros no éramos pueblo de Dios, no podemos decir que el pueblo de Israel no era pueblo de Dios, si fue el pueblo escogido, el pueblo elegido. Ya en esta versión lo pone bien claro y dice, con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas, a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que no había amado. Y también dice, en un lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Es lo que dice la palabra de nuestro Señor. Entonces, obviamente, vamos a ver la profecía de Oseas, porque está un poquito, pues, curioso, ¿verdad? Porque, obviamente, vamos a ver cómo le dice Dios a Oseas. Capítulo 1. Y esta es la profecía que se está refiriendo Pablo. Oseas, que era contemporáneo de Isaías y se le escribió por el año 710. Aquí en el versículo 3 al 10 dice así. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruamá, concibió a Dios y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Esa es la profecía de la que se está refiriendo este varón Pablo, cuando dice, en el lugar que se les dijo, ustedes no son pueblo mío, se les será llamado pueblo de Dios, hijos del Dios viviente. Y ahí que la nación que Dios no había tomado por pueblo era la nación, la gentil de toda lengua, nacionalidad, que no era judía o hebrea. Dios no los había tomado por pueblo, y es al versículo que está haciendo referencia a Pablo. La cosa está que ¿por qué Dios tomó a unos hebreos? Para demostrar y poner una ilustración, y luego como dice Pablo, me hago como si no estuviera sin ley, pero obviamente no, yo estoy bajo la ley de Dios, bajo la ley de Cristo, agradando a Dios, guardando sus mandamientos, es lo que da a entender. Y a nosotros nos ponen en una situación cortados del mismo padre, de la misma madre, cortados de ahí. Y en profecía dice, ustedes no son mi pueblo, pero les doy una promesa. Se les va a ser llamado pueblo mío en un día futuro. Y gloria a nuestro Dios que levantó a su amado Hijo, y hoy nosotros somos pueblo de Dios. Entonces es bien importante, para mí es bien importante, ya que si alguien no lo quiere mirar de esta manera, bueno, pues nadie está obligado a mirar como uno piensa o pensar como uno piensa.
Y obviamente si no guardan las fiestas, pues no les va a pasar nada. Y si guardan las fiestas, pues tampoco nos va a pasar nada porque no estamos bajo la ley. No estamos diciendo que por estar guardando las fiestas nos vamos a salvar. Sino lo que yo trato de mostrar en este tema es que un pueblo aceptado por Dios debe de estar guardando las fiestas. Obviamente, si decimos el judío ortodoxo está guardando las fiestas, pues me imagino que sí, pero a ellos se les dio carta de repudio. Ellos hasta que no acepten a Yeshua HaMashiach no van a poder hallar gracia ante los ojos de Dios. Y eso se va a cumplir hasta allá la guerra, allá en Armagedón, cuando reconozcan, como dice en Zacarías en profecía, cuando reconozcan a aquel que traspasaron, y a quien traspasaron fue a Jesucristo nuestro Redentor. Entonces ellos van a ser nuevamente admitidos al reino de Dios. Porque Cristo Jesús les dijo, el reino de los cielos se los voy a quitar yo a ustedes, porque ustedes no están produciendo los frutos que mi Padre está pidiendo. Y se los voy a dar a gente, que produzca los frutos que ustedes no están produciendo. De ahí que Dios dice, los pondré a celos, los provocaré a celos con un pueblo que no es celo, que no es pueblo. De ahí que ese pueblo que no era pueblo, lo está diciendo claramente aquí, que nosotros éramos el pueblo que para Dios no existíamos. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos y para Dios no contábamos. Pero hemos sido introducidos al reino de Dios y al reino de Cristo a través de la sangre del Cordero limpio. Gloria a nuestro Dios. De ahí que vamos a ver aquí en Romanos, ya que yo toqué la escritura de Romanos 9:25, pero vamos a ver Romanos 1 para ver que se está dirigiendo a los gentiles. Romanos capítulo 1, versículo 13 y Romanos 11:13. Primero 1, versículo 13 y dice así. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Entonces la carta fue dirigida a unos gentiles que tenían una iglesia ahí en Roma, tenían una iglesia ahí en Roma, como dice aquí el capítulo 11 de Romanos, versículo 13, yo nomás quiero denotar que se lo está diciendo a los gentiles por lo de Romanos 9:25. Y el versículo 13 dice así, porque a vosotros hablo, ¿qué dice? Hebreos, judíos, gentiles, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio. De ahí que vemos, ¿verdad?, que este varón fue enviado a los gentiles, como toqué la escritura hace rato de Corintios, que les hace la invitación y les dice, celebremos la fiesta, como también les dice a los de Galacia, un poco de levadura leuda toda la masa, y así sucesivamente. Obviamente no se expandió Pablo, a mi razonamiento, a estos varones que lo practicaban día tras día. Hoy cuánta confusión hay en tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas, todo por desechar la ley de Dios. Tantas cosas que hay confusión. Unos dicen que el diezmo ya no existe, otros dicen que el diezmo sí existe, y así, que las fiestas ya pasaron. Otros dicen, nosotros decimos, no, las fiestas las podemos seguir celebrando sin condenarnos. No nos estamos tratando de salvar por las obras de la ley. Simplemente, como dice aquí en Deuteronomio capítulo 33, eso es lo que les había dicho así hace rato, versículo 32, perdón, Deuteronomio 32, versículo 21, dice así: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Y dice, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Cómo nos miraba Dios? Como una nación insensata. Y vaya que cuánta dificultad seguimos teniendo, ¿verdad?, para entender la palabra de nuestro Señor en muchas áreas de la palabra de nuestro Señor, como Pablo mismo dice que muchos de los escritos de Pablo son difíciles de entender y se tuercen. De ahí que, pues lamentablemente todavía necesitamos que el Señor nos siga enseñando, no el hombre, porque el hombre quita lo que Dios estableció y establece sus propias reglas, sus propias normas, pero necesitamos que el Espíritu de Dios nos siga guiando para nosotros ir entendiendo la palabra de nuestro Señor. Ahora yo pregunto,
¿Cómo va a provocar una iglesia gentil a un judío a celo? Como les he dicho previamente, ni modo que le diga a un pastor, nosotros adoramos a Jesucristo. No los vas a mover a celos, te van a decir, quédate con tu Jesucristo y quédate con todos tus apóstoles que me traicionaron y traicionaron a mi Dios. Y si quiere llegar un profeta de estos días, que ni se le ocurra decir que es profeta, porque los apedrean allá en Israel, porque no deben de estar diciendo que son profetas, y a los mismos de su nación les fue prohibido por Dios que dijeran que era profeta. Por eso Jesucristo no dijo que él era profeta, ni Juan. Nunca dijeron que somos profetas. El pueblo decía que eran profetas de Dios, pero les fue prohibido, que no deberían de estar usando el manto velloso y decir que eran profetas. Los apedreaban. Es lo que es un mandamiento que se quedó de Dios, porque se levantaron muchos falsos profetas, como lo hay hoy en estos días. Y ahí que, ¿cómo puede ser posible que una iglesia gentil provoque a celos a la nación judía? Si no es cuando ya te empiezas a meter en los territorios de ellos. Lo que son las fiestas, como yo les dije esta vez pasada, tengo un amigo que es judío, y yo le mandé un retrato del Sukkot, del tabernáculo que hicimos, que hicieron nuestros hermanos, que nosotros nos gozamos aquí delante de nuestro Dios. Todos juntos lo hicimos. Y todos nos gozamos en ese día, y le mandé fotos. ¿Por qué? Porque tenemos que provocarlos a celos. ¿Se lo hice con maldad? No se lo hice con maldad. Dios está diciendo aquí mismo, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿O cómo lo va a hacer la iglesia gentil? Si no es que empezamos a meternos en sus territorios y Dios está diciendo que la iglesia gentil debe de estar moviendo a celo a la iglesia judía o a todos los judíos, y no lo está haciendo. No lo está haciendo. No, obviamente Dios no está hablando de ritos y todo eso. Dios por eso se airó con ellos. Y como les dijo nuestro Señor Jesucristo, bien que invalidáis los mandamientos de Dios por sus tradiciones, ¿sí? Entonces Dios no quiere que nos llenemos de tradiciones y costumbres de los judíos, que nos dotemos y nos llenemos de su palabra. Eso es lo que quiere Dios, no de sus costumbres. Dios no quiere que nos metamos a sus ritos ni nada de eso, simplemente a la palabra de nuestro Señor. Y la palabra de nuestro Señor está en las fiestas de nuestro Dios, que son perpetuas. Perpetuas es para siempre, hasta que todo se acabe. Y un pueblo lo tiene que estar celebrando. De ahí que gracias a nuestro Dios, lo que es el Monte Sión, que por la gracia de nuestro Dios hay bastante pueblo en México, Centroamérica, y ya gracias a Dios también acá en Estados Unidos se está creciendo la iglesia, la congregación Monte Sión en Austin y aquí en Atlanta, por la gracia de nuestro Dios, y todos guardamos las fiestas de nuestro Dios, por la gracia de nuestro Dios, y todos procuramos a ser obedientes. Obviamente no hay ritos, no hay sacrificios, no hay holocaustos, porque tales cosas ni las pidió Dios ni le agradaron, dice el Salmo. Y por lo tanto dice, me preparaste cuerpo, dice el Espíritu de Cristo, me preparaste cuerpo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. De ahí que no hay rito, no hay sacrificios, no hay holocausto, no hay nada de eso. Simplemente la palabra de nuestro Dios, que es sombra de lo que verdaderamente habrá de venir, como ahorita proseguiremos y estaremos mirando, que lo que estamos practicando simplemente es sombra, pero fue sombra del pasado que se está haciendo ahorita en parte realidad y que se cumplirá hasta el tiempo final. Porque aquel cordero pascual que sacrificaban los judíos era tipo y sombra del verdadero cordero que Dios nos envió para salvación y sanidad del mundo entero, no nada más para los judíos, sino para todo aquel que le acepte, para todo aquel que crea en su nombre. A ellos Dios les dio potestad de ser hechos hijos del Dios Altísimo. Gloria a nuestro Dios. Entonces aquel cordero era nuestro Señor Jesucristo. Los panes sin levadura, que cada uno de nosotros debemos ser un pan sin levadura, sin hipocresía y sin maldad, sin falsedad, sin doblez, no de doble cara, no retrocediendo, sino que Dios nos quiere honestos.
es la fiesta de los panes sin levadura, que viene representando en parte a nosotros. Y luego la fiesta de Shavuot, de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés. Como vimos que allá en el libro de los Hechos se quedó escrito que fue a los apóstoles y eran un grupo como de 120 personas que estaban reunidos en aquel aposento alto, y de repente el derramamiento del Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas, y vemos que Dios les dio dones. Dios les dio el don del derramamiento del Espíritu Santo y el de fuego, tal como lo había profetizado nuestro Señor en el Evangelio, como dijo Juan. Yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno tras de mí. Él es poderoso. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Entonces vemos que entre medio está el repartimiento de los dones a la iglesia de nuestro Dios, de los cuales entre ellos está el de maestro, profeta y todos ellos, el apóstol, evangelista, pastor y muchos otros dones más para el crecimiento de la iglesia. De ahí que un verdadero apóstol debe de estar sabiendo lo que son las fiestas de nuestro Dios. Un verdadero profeta debe de estar sabiendo lo que es verdaderamente las fiestas de nuestro Dios y practicarlas. Porque si son profetas deben de saber que hay que buscar una manera para mover a celos al pueblo de Israel. Muchos se han levantado que son apóstoles y son profetas, y yo no miro que muevan a celos al pueblo de Israel. Muchos llegan y mueren y entra otro profeta, otro apóstol, y sigue lo mismo, predicando nada más sin mover a celos al pueblo de Israel. De ahí que debe de haber un pueblo que mueva celo al pueblo de Israel. Como aquí en Mateo capítulo 21 nos dice, Mateo capítulo 21, es cuando el Señor, molesto con los judíos, les dice, versículo 43, dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado a vosotros, o sea, a ustedes los judíos se los voy a quitar, y será dado a gente que produzca los frutos de él. El fruto ¿a cuáles frutos? ¿Los frutos de Jesucristo o los frutos que ellos tenían? ¿A cuáles frutos les está hablando nuestro Señor Jesucristo? Porque obviamente ellos no recibieron a Jesucristo, por lo tanto no recibieron instrucciones de Jesucristo, y el Señor les dijo, les voy a quitar el reino de Dios y se lo voy a dar a una gente que produzca los frutos que ustedes no están produciendo. Como en Isaías 1 les dice, mira, vamos a leer Isaías 1:14. Y es parte nada más, de ahí obviamente más enseñanzas que el Señor dejó escritas. Y este reproche no se los hizo, acuérdense, las fiestas están entre los mandamientos que Dios dejó. Y Dios quitó el sacerdocio levítico y todo lo que correspondía al sacerdocio levítico, pero obviamente las fiestas, las leyes que rigen la conducta del ser humano están vigentes, siguen vigentes. De ahí que aquí en Isaías 1:14 es donde el Señor les dice, y se los dijo a ellos, y les dice así, les echó en cara, sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Por qué les dijo sus? ¿A poco de veras el pueblo de Israel estableció las fiestas de Dios? El pueblo de Dios puso la lumbrera menor para que diera señal de cuál sería el principio del mes. ¿Sería el judío el que hizo eso? ¿O fue el Todopoderoso? Fue nuestro Dios, y nuestro Dios les dijo, ustedes me van a celebrar cada primer día del mes, yo quiero que me hagan una fiesta y quiero holocaustos. Obviamente no hay necesidad de holocausto, pero la fiesta sí se celebra. Y nos vamos manteniendo en el orden del calendario de Dios. O sea, ahí empieza, eso es una de las señales para nosotros, el pueblo de Dios, regirse bajo el calendario de nuestro Dios. Es de ahí, en el calendario de nuestro Dios, que podemos encontrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que obviamente es precisamente para nosotros hoy, en el último y gran día de la fiesta. En la fiesta de los tabernáculos es cuando, en la fiesta del octavo día, es cuando para nosotros el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, vino a este mundo. Él es el primero, Él es el Cordero Pascual, Él da dones y santifica a su pueblo, pero al final
Él es el tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. Él es nuestra morada celestial, donde estaremos allá con Él. Gloria a nuestro Dios. Entonces, Él es el primero y Él es el final. Él es el alfa y Él es la omega. El principio y el fin. Es Jesucristo nuestro Redentor. Y esas son las fiestas de nuestro Dios. Lo que viene representando en realidad. Y nosotros lo celebramos en materia, pero sabemos, como está escrito en Zacarías 14, con maldición para todo aquel que no suba a celebrar las fiestas de nuestro Dios, y habla de las 3 fiestas nuevamente. Zacarías 14, cuando lo busquen, que tengan tiempo, búsquenlo. Zacarías 14, y Dios les da con seña de maldición para todo el gentil que no suba a celebrarle las fiestas a nuestro Dios. De ahí que si ahorita que decimos no está Jesucristo, por lo tanto Él abrogó la ley, muchos dicen, ya no se deben de celebrar. A mi razonamiento, estando Cristo presente, se llenó todo, porque en el reinado milenial claramente dice Apocalipsis que va a estar el Padre y va a estar el Hijo allá en la Nueva Jerusalén, y toda la gloria de Dios va a estar ahí en la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿qué necesidad hay de que el pueblo gentil le esté celebrando fiestas a nuestro Dios cuando Dios ya está ahí? Se me hace más ilógico que en ese tiempo se esté celebrando, porque ya se cumplió todo, pero Dios dice, no, yo quiero que se me celebre fiesta. Y el que no suba a celebrar la fiesta primera y la fiesta final, yo los voy a maldecir, dice el Señor. Se me hace algo curioso, ¿verdad? Que digan que ahorita las fiestas ya pasó y Dios los obligue a todo aquel que permanezca para ese tiempo, los obligue a celebrar las fiestas, porque eso ya es obligatorio. De ahí que las fiestas de las cuales el Señor se está refiriendo aquí son las fiestas que dejó Él instituidas aquí, pero el pueblo se descarrió. Isaías fue del año 740 al año 700, igual que Oseas en el año 710 aproximadamente. Y vemos que Dios les da amenaza tras amenaza y les echa en cara, ya me tienen cansados, ¿por qué no hacen las cosas bien? Llega el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y les dicen, ¿saben qué? Ya basta, no más. El reino se los voy a quitar a ustedes. Si no saben conducirse y no saben hacer las cosas apropiadamente, se los voy a quitar a ustedes y se los voy a dar a un pueblo que va a producir los frutos que ustedes no quieren producir. Y ahí que vemos el rechazo, el reproche de Dios a los hebreos, que les dice que sus lunas nuevas no eran las lunas nuevas de ellos, pero las hicieron propias al empezar a hacerlas de su manera. Dios es celoso, y espero que alcancen a mirar ustedes eso. Dios es celoso y quiere que su obra se haga apropiadamente. No quieren que anden saliendo y entrando. No es un cine, no es un circo para que anden corriendo. Aquí no se hace nada de eso, ¿verdad? Gloria a Dios, por la gracia de nuestro Dios. Pero no es un circo aquí para que anden corriendo. En ninguna iglesia para que anden corriendo como si fuese un parque. No es una área de recreación, no es un club para que estén aquí o en cualquier otro lugar platicando. Creo que tienen, casi todas las iglesias tienen un horario y son pocas las horas que alabamos a nuestro Dios. Y todo el más tiempo tienen para estar chateando por teléfono. Se pueden ir a un café, tomar un café y platicar ahí. Pero en la casa de Dios la tienen que tener, como dice, y tener en reverencia mi santuario. Levítico, sé lo que dice el Levítico, ¿eh? Tener en reverencia mi santuario. Dios es un Dios celoso. Y es lo que la iglesia gentil tiene que aprender, que servimos a un Dios celoso. Y que vemos que Él está viendo, porque los ojos de Jehová siempre están sobre los justos. Gloria a nuestro Dios. De ahí que tenemos que aprender nosotros a mantener el orden, no estar entrando y saliendo, al menos que crean que Jesucristo no está ahí con ustedes. Entonces pueden hacer, como dice, pueden hacer de sus fiestas lo que ustedes quieran. Y si las quieren celebrar, si no las quieren celebrar, no se las celebren. Total, van a ser sus fiestas. Pero el que va a celebrarle fiesta a Jehová nuestro Dios tiene que tener la convicción de que Cristo está con ustedes y que Dios se agrada de que un pueblo produzca los frutos. ¿Sí? Y ahí que es lo que nosotros tenemos que estar mirando. Y vemos cómo Dios les reprocha. Dios les dio el día de reposo como señal a los judíos. Y hay bendición. Les dio las lunas nuevas, les dio las fiestas, y ellos hicieron de ello como ellos quisieron. Y no debe de ser así. Hay una ordenanza, hay enseñanzas,
para nosotros mantener el orden en la casa de nuestro Dios, porque sabemos que Dios es un Dios de orden, no un desordenado. De ahí que todo miembro de cualquier iglesia que ande desordenado, obviamente no conoce a su Dios, porque si conociera a su Dios, se comportara en orden como Dios lo manda. De ahí que no es para insultar a nadie, sino al contrario, para que tomemos conciencia y temamos, sirvamos a Dios con temor y temblor. Es lo que dice la palabra de nuestro Señor. Aún nuestro Señor Jesucristo dijo, no teman al hombre, no le teman a él, porque el hombre no puede más que matar el cuerpo. Pero yo les voy a enseñar a quién deben de temer. Temer a aquel que tiene el poder para destruir el cuerpo y alma en el infierno. A él deben de temer. Señor, sabía que eras hombre severo, por eso yo escondí mi talento, le dijo aquel. Bueno, si tú sabías que yo era un hombre severo, ¿qué no deberías haber puesto mejor en los bancos y que me dieran el rédito? Átenlo de pies y manos y échenlo allá afuera, y allá será el lloro y el crujir de dientes. De veras, no sabe, la iglesia gentil no sabe a quién, no sabe exactamente. Muchos no saben exactamente cómo se debe de conducir ante la presencia de Dios. Al menos que no crean sinceramente con su corazón de que hay un Dios verdadero, un Dios celoso. Obviamente es un Dios lleno de amor, de gracia, de misericordia, de ternura. Pero una vez que nosotros entramos a leer aún el Evangelio y a leer las cartas, vemos que empieza la salutación, como lo hemos visto con Pablo, y luego empieza a decirle cómo se debe de conducir en la casa de Dios. El que robaba dice, no robe más. Y así. No haga aquello. El borracho ya no tome. El maldiciento ya no diga maldiciones. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque Dios busca una nación santa. Un pueblo santo. Es lo que busca nuestro Dios. Y es lo que no debemos de olvidar nosotros. ¿Sí? Entonces, vemos que entre los reproches de Dios, les reprocha a ellos que hicieron un desorden en la casa de nuestro Dios, se conducieron mal delante de nuestro Dios. Y en el año, ya cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en el año 33, nuestro Señor Jesucristo les dijo, el reino de Dios ya no es más de ustedes. Estaba entre ustedes, pero no más. Ahora otra gente va a poseer el reino de Dios. Y por gracia nosotros, como muchos más hermanos, porque hay muchos hermanos que aman a Dios, que temen a Dios, que buscan a Dios con corazón, gloria a nuestro Dios, Dios los bendiga y los guarde hasta el final, gloria a nuestro Dios, que alabamos a un Dios verdadero. ¿Sí? Aleluya, gloria a nuestro Dios. Como él mismo dijo, ¿verdad? Porque yo tengo mucho pueblo sobre la faz de esta tierra. Gloria a nuestro Dios, que es bueno y misericordioso. Gloria a nuestro Señor. Muy bien, vamos a mirar aquí en Levítico, vamos a ver la fiesta de los tabernáculos, aquí en Levítico 23. Y lo primero solo fue una introducción para mirar cómo Dios está buscando un pueblo que produzca los frutos, un pueblo que le alabe, que le glorifique. Cuando nuestro Señor Jesucristo les quitó el reino, los judíos no aceptaban el plan de salvación. Y cuando les dijo que el reino de Dios, obviamente lo que ellos tenían era todo el antiguo, como está escrito. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es lo que dice Pablo, toda la escritura. Y cuando habla ese versículo, está hablando del antiguo, porque el nuevo apenas se estaba escribiendo y no estaba compilado, apenas se estaba escribiendo. Gloria a nuestro Dios. Aquí en Levítico 23, versículos 39 al 44, dice así. Y esta es la fiesta de los tabernáculos, la que acaba de pasar. Y dice así. Pero los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo lo haréis.
Y pueden refutar y decir, sí, se los dijo a los judíos. Pues sí, cuando tomó a Oseas y cuando tomó a aquella mujer y dio la profecía, no eran gentiles, eran judíos. Y Dios dijo, ustedes no son mi pueblo. Y luego ya acá en Romanos dice, bueno, sí son mi pueblo. Yo los tomo mi pueblo, yo los santifico en la sangre de Cristo y los tomo por mi iglesia. Gloria a nuestro Dios. De ahí que es un estatuto perpetuo que el pueblo de Dios debe de estar celebrando. No nada más los judíos. Todos reconocemos que el pueblo judío fue el primer pueblo que Dios escogió. ¿Sí? A los hebreos, pues. A los hebreos. O los semitas, empezando desde esa línea. De ahí descendió la tribu de Judá y todos conocen, todos llamamos judíos, aunque sean de la tribu de Benjamín, la tribu de Zabulón, la tribu de Neftalí y así sucesivamente. Para el gentil, todos son judíos. Y no son todos judíos, unos son benjamitas y así sucesivamente. Pero todos le decimos judíos a cualquier. Es más, muchos de ellos ni siquiera saben de qué tribu son. Una vez me encontré una joven, cuando fui con mi esposa, fuimos al doctor. Y estaba una joven ahí. Ella fue a llevar ejemplos de medicamentos a ese doctor, el doctor Ramírez, que es buen doctor. Entre las pláticas, no sé cómo estuvo, pero le comentó a otra persona que era judía. Y luego ya se acercó ahí, estaba esperándole, y yo le pregunté, disculpa, pues yo estaba aquí cerquita, si te escuché que eras judía. Y dice, sí soy judía. Oh, ¿y de qué tribu eres? Buena pregunta, no sé. Bueno, muchos de ellos sí, lamentablemente también ya como dije la vez pasada, nacieron en Estados Unidos y ya se creen americanos, aunque lo son de nacionalidad, pero su sangre sigue siendo judía, ¿sí? Su sangre sigue siendo hebrea, pues. Entonces, las fiestas de nuestro Dios tienen un tiempo. Tienen un tiempo para celebrarse, y cada una de ellas Dios las dejó establecido. En el versículo 42 dice, en tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. O sea, solo para que vieran que eran peregrinos, que no era su lugar estar ahí, era el tabernáculo, era una tienda que se armaba y se volvía a quitar, porque ese no era su lugar. Tenían que llegar a un lugar que Dios les habría de dar, como está escrito en creo que es en Ezequiel, donde Dios habla del territorio que nuevamente les va a volver a dar. Va a ser algo terrible lo que se va a estar llevando a cabo. Y nuevamente Dios les vuelve a dar toda la tierra que Dios les prometió, se los va a volver a dar, pero eso ya va a ser el reino milenial que las poseen todo eso. Los que queden vivos, porque va a haber millones de seres humanos que van a morir, millones que van a morir a través de la gran Babilonia, la iglesia gentil, todo aquel que no se haga a su lado, muchos van a morir, muchos mártires van a morir. Después, cuando a un mes exactamente, según Daniel, ya que de acuerdo a Jeremías 51, cuando el anticristo mate y destruya a Babilonia y a sus príncipes, a sus principales, y ponga la estatua de la abominación desoladora, como dice Mateo 24, entonces muchos judíos van a morir en ese periodo. Primero es la iglesia gentil, que va a ser perseguida nuevamente, igual que la Inquisición, y luego ya la iglesia judía. Pero no falta mucho tiempo, lamentablemente. Nos va a tocar en nuestro tiempo, pero sigamos adelante nosotros con nuestro tema y vamos a seguir gozándonos ahorita que todavía tenemos tiempo, celebrando las fiestas de nuestro Dios. Y vemos que, yo toqué eso porque nuevamente después de la gran tribulación van a volver a recibir todo lo que la tierra que era de ellos. Bueno, al volver a tomar, como dicen los Salmos, que el justo heredará la tierra, la tendrá por heredad. Sí, bueno, los que se porten bien, los judíos que se porten bien, está hablando de ellos. Nosotros los testigos son los que dicen que van a heredar la tierra. Yo prefiero irme con mi Señor Jesucristo. Yo no quiero heredar aquí parte de esta tierra. Yo sé que Él tiene un lugar, como Él dice, un lugar preparado para nosotros, para cada uno de nosotros. Gloria a nuestro Dios. De ahí que vamos a ver en Nehemías capítulo 8. Y Nehemías
capítulo 8, versículo 15, este varón habla de las ramas que se habrían de usar. Dice, versículo 15, dice, y quisiesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salir al monte y traer ramas de olivo, o sea, salir al campo, al mundo, y traigan ramas de olivo, los naturales, como dice ahí en Romanos, olivos silvestres, nosotros que fuimos injertados, de arayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. De ahí que el tabernáculo en sí, el tabernáculo que se debe estar erigiendo en este tiempo, o el templo que se debe estar erigiendo en este templo, como dice, el templo postrero será de mayor gloria que el templo primero. El templo de Salomón era una belleza, admirado por reyes y así grandes personajes de aquel tiempo. Y dice que el postrero debería ser de mayor gloria. Y está hablando de la iglesia de Dios, que debemos de portarnos debidamente. Vamos a seguir leyendo. Entonces, el tabernáculo está construido con ramas. Vamos a ver en Génesis, capítulo 49, porque yo les digo que les di a entender que las ramas representan a seres humanos. Y en Génesis 49, dice así, versículo 22, dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Entonces vemos que Dios comparó a José con una rama. Esa es una. En Ezequiel capítulo 19, me voy rapidito porque el tiempo se me está acabando. Ezequiel 19, versículo 11, y obviamente falta cuando nuestro Señor Jesucristo nos saque esa escritura, no la saqué, cuando nuestro Señor Jesucristo sanó a aquel ciego, aquel hombre que estaba ciego, y le dice, ya cuando lo sanó, que escupió en sus ojos y le echó tierra, le untó con tierra, y le dice que si veía, y dice, pues veo borroso, veo a los hombres como árboles que caminan. Y aquí en Ezequiel 19:11 dice así, y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes, y se elevó su estatura por encima entre las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Obviamente no está hablando de un árbol literal, está hablando de pueblos, de naciones, de reyes, de príncipes, o sea, seres humanos, es de lo que está hablando, y las compara nuevamente con ramas. Por eso cuando yo les dije que trajeran ramas, que dice ahí Nehemías, que trajeran ramas de olivo, es el original, al judío. Primeramente, como dice Pablo, al judío primeramente, y luego el gentil, o el griego, el gentil. Entonces vemos que traen al judío, o menciona primero el olivo, y tiene coma, y menciona al olivo silvestre, de la cual hoy nosotros venimos a ser parte de ese olivo natural, por la gracia de nuestro Señor y por la sangre de Jesucristo. De ahí que el tabernáculo espiritual, que en realidad es lo que debe ser, mira, ahorita ya se quitó el tabernáculo, porque es lo que representa, temporal. ¿O alguno quiere vivir para siempre en la faz de esta tierra? Yo no. ¿Y lo que tal si nos toca trabajar 1000 años? No. A lo mejor allá en el cielo. No que seamos flojos, ¿verdad? Todos, por la gracia de Dios, tenemos nuestro oficio. Pero no se me hace muy agradable 1000 años de trabajo. Mejor allá en el cielo, cantándole a nuestro Dios. Gloria a nuestro Señor. Aleluya. De ahí que vamos a ver Hebreos capítulo 8. Hebreos 8, del 2 al 5, dice así este varón, que en realidad todavía no saben a quién se lo deben de atribuir este libro. El versículo dice así, del 2 al 5. Bueno, desde el 1. Ahora bien, el punto principal de los que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario
y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, en lo que se le dice, ¿verdad? Entonces solo es figura, solo es sombra de las cosas que están en el cielo. Lo que estamos haciendo solo es figura y sombra. El estando congregarnos solo figura y sombra de lo que vamos a estar haciendo verdaderamente en el cielo. Lo que ellos hicieron en el pasado solo fue figura y sombra, ¿sí? Y ahí que aún están por manifestarse, como les dije hace rato, lo verdadero. Ahorita es temporal. El tabernáculo se erigió, aquí mismo se erigió y se quitó, dando nosotros teniendo en nuestra mente que no es por la obra, por obras que nos vamos a salvar, es por la gracia, pero damos testimonio de que ese tabernáculo, o sea, este tabernáculo en el cual está nuestra alma, es temporal. Es temporal. Esta rama de olivo, que ya no es silvestre, está injertada en el buen olivo, es temporal. Y todos nosotros constituimos un tabernáculo. Y va a ser quitado de la faz de la tierra y llevado allá donde verdaderamente debemos de estar. Gloria a nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Padre Celestial. Miren cómo dice acá en Primero de Crónicas. Primer libro de Crónicas. Versículo 15, capítulo 29, versículo 15. 29, y dice este varón: porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. O sea, solo somos como una sombra, algo temporal. Nuestra morada no es aquí en la tierra, no es para siempre. El Salmo 39, versículo 12, lo dice de esta manera. Dice: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. O sea, solo somos pasajeros, no para con nuestro Dios, sobre la faz de esta tierra. Sobre la faz de la tierra solo somos peregrinos sobre esta tierra. Como dice también acá en Hebreos capítulo 11, todos estos versículos hablan de eso, ya Hebreos lo dice más claro. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 13, dice así: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la faz de la tierra. Es lo que estamos haciendo nosotros. O sea, esta fiesta solo nos debe de enseñar que es cosa temporal. Nuestra morada sobre la faz de esta tierra es solo cosa temporal, que no nos debemos de aferrar. A veces nos aferramos. Como padre nos aferramos, y no quiero ni pensarlo, ¿verdad? Porque pues obviamente, como le digo, nos aferramos, que uno de nuestros pequeñitos, que ya no están pequeñitos, mi bebé tiene que 21, 22 años, y mi primogénito 32 años, pero es cosa dura aún pensar que se nos vaya uno de nuestros pequeñitos, ¿verdad? Como le digo, ya están medio bigotones, pero como quiera, aún pensarlo es algo duro, y nos aferramos, pero solo somos temporales. Es lo que tenemos que tener en nuestra mente, de modo que si llega a pasar uno de ellos, o llego a pasar yo, o mi esposa, etcétera, pues obviamente nos debe de doler, pero no de tal manera que nos apartemos del camino de Dios y pensemos que Dios no tuvo el poder para sanarlo. Todos tenemos un día. Solo somos peregrinos. Vamos de paso sobre la faz de esta tierra. Pero si todos nos portamos bien como Dios manda, vamos de paso para nuestra morada eterna, allá en los cielos. Gloria a nuestro Dios. Eso es lo que también quiero que tengan en su mente. No como el testimonio que les digo que escuché de aquella joven que falleció su padre y se apartó del camino de Dios, porque pues Dios, decía ella que no vio el poder en Dios,
Ya después, por la gracia de Dios, regresó ya una señora adulta al camino de Dios y dio su testimonio. Pues no quisiera, ¿verdad?, que alguno de ustedes tenga que pasar por esas experiencias y pues ese testimonio, sino al contrario, manténganse firmes en su fe, la fe que en Cristo Jesús, ¿verdad?, que es en Cristo Jesús. Como dice Pablo, no somos de los que retrocedemos, sino los que vamos hacia adelante, por la gracia de nuestro Dios. Aquí en 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, dice así: Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, nuevamente nos dice, y obviamente este versículo trae mensaje, ¿por qué es necesario abstenernos de los deseos carnales? ¿En qué nos afecta? Si muchos dicen que como quiera está escrito que carne ni sangre heredará el reino de los cielos, y sí está escrito así. Obviamente la carne y la sangre no van a heredar el reino de los cielos, pero nuestra alma sí. Pero si nuestra alma, si nuestro cuerpo no se sujeta a la palabra de nuestro Señor, Dios está presto para juzgar a vivos y a muertos y darnos lo que merecemos mientras estuvimos en este cuerpo por las cosas que hicimos. De ahí que solo somos peregrinos y extranjeros. Y como dice aquí Pablo en 2 de Corintios, ya voy a terminar. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1, dice así: Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, y ya claramente él lo dice, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. De ahí que este tabernáculo se puso cuando se empezó y se quitó. Y así es. Tenemos un día que venimos a este mundo, pero todos tenemos un día señalado que habremos de pasar sobre la faz de esta tierra y estar presente con nuestro Señor. Es lo que nos enseña la fiesta de los tabernáculos, y lo más precioso es, como dice, que tenemos una morada allá en el cielo. Gloria a nuestro Dios. Eso es lo importante, es lo que enseña la fiesta de nuestro Dios. El Cordero Pascual, los panes sin levadura, los regalos que da Dios entre medio, y luego al final, la cosecha final, cuando Él mande a sus ángeles y se lleve a todos allá al cielo con nuestro Dios. Y ahorita pues hay que seguir adelante. Miren, aquí está la escritura que les decía, Zacarías, que se me hace un poco, ¿verdad?, que pues, digo, si no está nuestro Señor, ¿para qué? Miren cómo dice aquí, versículo 16, dice: Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este es en el reinado milenial. En el reinado milenial, Apocalipsis dice que va a bajar la nueva Jerusalén y que la gloria de Dios va a estar aquí. En un mundo renovado, pero va a estar aquí. Bueno, no aquí en Estados Unidos, sino allá en Jerusalén, pero sobre la faz de esta tierra. Es lo que registra la palabra de nuestro Señor. Y si ya está Dios con nosotros, ¿para qué necesidad de celebrar las fiestas? Y no nada más eso. Aquí el versículo 17 dice así: Y acontecerá que los de las familias de las tierras que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. O sea, ¿la van a celebrar en ese tiempo por las buenas o la van a celebrar por las malas? Pero las van a celebrar. De ahí que nosotros llevamos la delantera, estamos ejercitándonos en estas fiestas de nuestro Dios, que obviamente esperamos que ya estemos en un cuerpo redimido, pero Jesucristo dijo, así como en el cielo, aquí en la tierra. De ahí que es seguro allá en el cielo, porque lo que se está haciendo es solo un modelo de lo que verdaderamente está allá en el cielo. Gloria a nuestro Dios. Vamos a mirar, bueno, hasta ahí, esa era la última escritura. Ya nada más con eso. Ya con eso, y pues solo quería, ¿verdad?, dar mi punto, ¿verdad?, que si otras personas no lo miran así, bueno, no hay problema, ¿verdad? No estamos forzados, no estamos forzando a nadie, incluso a ninguno aquí tampoco, de que razonen o piensen como nosotros estamos razonando.
pero sí que miren, vea que este tabernáculo solo es temporal y estaremos en una morada permanente allá en el cielo.